Amén. ¿Estamos preparados? Hoy va a ser una mañana de confesiones. ¿Te gustan las confesiones? ¿Sí? Entonces, complejo de cura. Entonces, resulta que hay un tema con el que yo he batallado mucho. Y más ahora, ¿no? Y me vas a entender. Y es que a mí me cuesta mucho hablar sobre dinero. Desde aquí. En casa todo bien, ¿no? Pero desde que empiezo a ser el pastor principal de la iglesia, por decirlo así, es como que hay cierto corte a hablar de estas cosas. Porque también somos los que administramos el dinero que entra. Y muchas veces lo he obviado. He dicho, no vamos a hablar de economía, yo no quiero que la gente se sienta forzada, no quiero que aunque no lo hagamos, que la gente se sienta manipulada o demasiado invitada a hacer algo. Y el Señor me corrigió, porque me dijo, está bien, tú te puedes sentir como te sientes, pero la gente no está siendo educada. Y si tú crees que el que da recibe y el que siembra cosecha, y no hablas de este tema, entonces tú eres la razón por la que la gente no está recibiendo más. Así que lo primero quiero pedirte perdón. Amén. Y mi oración es que hoy pueda ser de bendición para tu vida. Y que todo sea entendido desde un corazón sano. Amén. Así que hoy quiero darte algunos principios sobre administración. Y hoy vamos a hablar sobre la mayordomía de los bienes. Mayordomía significa estar a cargo de administrar ciertos recursos y cosas. ¿Cuántos tienen recursos aquí? ¿Sí? Todo el mundo tiene tipos de recursos. Recursos no solo es dinero. Recursos son tiempo, recursos son conexiones, recursos son amistades, recursos son talentos, recursos son dones, recursos son habilidades, recursos es sabiduría, recursos es consejería, recursos es inteligencia. Amén. Así que todos tenemos algún tipo de recurso que podemos sembrar. Yo hoy quiero darte esos principios que te van a ayudar a multiplicar tus recursos y a crecer. En la Biblia vemos algo claro y es que al que es fiel en lo poco se le puede confiar más. Amén. Entonces yo debo aprender a ser fiel con lo que yo hoy tengo. Me parezca poco, me parezca mucho, tengo que aprender a ser fiel porque la meta es ser confiable para el Señor, para que pueda pedirme cualquier cosa. Y ese es un punto de madurez al que no todo cristiano ha llegado. Porque a veces nos entregamos al Señor por partes. Y el Señor está demandando todo cuando venimos a Él. Así que hoy voy a decirte principios que te van a bendecir. Y yo sé que ustedes conocen mi corazón. Amén. Quiero aclarar antes de empezar que aquí nadie está obligado a dar, a diezmar, a ofrendar. Aquí no obligamos a nadie. Así que no tomes esto como una obligación. Para nada es así, simplemente de verdad queremos bendecir tu vida. Y lo primero de lo que quiero hablarte es sobre cuidar tu corazón de las motivaciones incorrectas. Esta semana leí una frase que tocó mi corazón y decía, si la prosperidad es tu objetivo principal, entonces servirás a quien te la dé. Hay que cuidar el corazón. Porque la meta no es ser próspero por decir, mira todo lo que tengo en lo material, miren todo lo que abundo. La meta es desarrollarme para poder sumar al reino. De eso se trata el multiplicar. Así que debemos cuidarnos del amor al dinero. En Lucas 16, a partir del versículo 10, Jesús hablaba y decía, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esta palabra riquezas, lo que decía Jesús, la palabra que usó es mamón, que yo sé que suena mal en español, ¿no? No. Mamón era la entidad que representaba, que personificaba el dinero. Era el Dios del dinero. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que todo lo que tiene que ver con lo material está siendo afectado por el mundo espiritual. Y así como lo espiritual sigue principios, lo material también sigue principios. Y si una cosa está conectada a la otra, significa que lo que yo hago o dejo de hacer en el mundo espiritual va a afectar lo que recibo o dejo de recibir en el mundo material. Si Mamón te quiere maldecir, ¿te va a sacar el dinero o te lo va a dar? Porque a veces él ve cuando hay corazones que no están listos, corazones que no son correctos, y él les da para que se corrompan. ¿Tú no has visto nunca a alguien que empieza a prosperar, empieza a tener dinero y parece que cambia? Parece que se vuelve, el orgullo se sube, la soberbia se sube, se lo empieza a creer. Déjame decirte que esa persona no cambia, que simplemente empieza a mostrar lo que había dentro. Empieza a salir a la superficie lo que había en el corazón. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de la vanidad, pero también del deseo de comodidad. Y ahora voy a decir unas cosas que igual te desafían mucho. ¿Me perdonas de antemano? Respondieron 10 nada más. Me da miedo lo que puede pasar. El otro día estábamos ministrando en la reunión de jóvenes y hablamos de algunos principios que también quiero compartirte y quizá culturalmente te desafían. Y esto es algo que tenemos que aprender. Cuando el Señor nos llama al reino, el reino tiene una cultura. Esto significa que yo tengo que ser maduro para rendir mi cultura personal y tomar la cultura que es del reino de los cielos. Y la cultura en España es hay una cultura sobre la economía y la cultura del reino es otra. Así que lo primero que quiero decirte es que no seas conformista. Cuando nosotros vemos en la parábola de los talentos, el Señor dio 5, dio 2, dio 1. Y el que tenía 1 se conformó con lo que tenía. Y no multiplicó lo que Dios le había dado. Y decidió enterrarlo. Y cuando el Señor vino, parece desde nuestra cultura, parece que hizo algo injusto. Porque tomó el talento del que tenía 1 y se lo dio al que tenía 10. Y tú piensas, democracia, ¿esto qué es? ¿Cómo le da? Es como un Robin Hood a la inversa. Le quita a los pobres para darle a los ricos. Pero no es así. Es que el Señor le va a dar al que es confiable para administrar. Y a veces tenemos esta mentalidad de conformismo, de no querer avanzar, de me quedo así. Estoy como tengo para comer, tengo para pagar el alquiler, tengo para esto. Me siento cómodo. Pero la realidad es que el conformismo revela pereza. Hay gente que tiene poco porque no quiere salir a trabajar. Hay gente que tiene poco porque no se quiere forzar. Entonces tú no solo eres conformista, eres perezoso. Y el Señor nos llama a salir de ese bucle. Otra de las cosas que hablábamos, los jóvenes me miraban raro, es que tenemos que ser dependientes de Cristo y de nadie más. Eso significa que tu meta no puede ser depender del dinero que te da el Estado y de las ayudas del gobierno. Y yo no estoy hablando en contra de obtener esas ayudas. Antes de que se lo den a alguien por ahí, te la pides tú, evidentemente. No, sed mansos como palomas, astutos como serpientes, dice el Señor. No seamos tontos tampoco. Pero tú no puedes vivir con esa mentalidad de siempre estar recibiendo de otro. Siempre estás recibiendo del trabajo que otro genera. Porque nunca vas a terminar creciendo. Todo el mundo pasa por etapas y hay etapas en las que vas a necesitar ese tipo de ayuda. Y está bien, pero yo te estoy hablando de la meta. Es ahí donde te quieres quedar. Es hasta ahí donde quieres llegar.
que otros se estén ganando la vida por ti, que otros se estén generando para ti. Cuando uno depende de otro, hace que su familia dependa de otro, hace que sus hijos dependan de otro, hace que sus generaciones dependan de otro. Y el Estado muy cristiano no es. ¿Qué te quiero decir con eso? Que da igual si está a la izquierda o a la derecha en el poder, al Estado no le importan tus hijos. La salud espiritual de tus hijos no les importa. La tienes que pelear tú. La salud espiritual de tu casa no les importa. Lo tienes que luchar tú. Ellos no están amontonando una herencia para que se la queden tus generaciones. Eso ellos están llenando su bolsillo. Yo no pensaba que iba a ir por aquí hoy. Pero es así. Entonces tú tienes que empezar a trabajar y a generar para tus hijos, para tus generaciones, para dejar un futuro, para dejar un legado con dinero honrado. Porque el Señor honra el dinero que ganamos de buena manera. El dinero que ganamos con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo, con nuestro tiempo, con nuestras habilidades. Entonces hay que salir de esa mentalidad de, bueno, me quedo cobrando el paro 2 años con todo lo que trabajé y estoy tranquilo. Perdón. Porque es mentalidad de pobreza. Es mentalidad de depender de otros. Como te dije, si te encuentras en una etapa así en tu vida, no pasa nada. No quiero hacerte sentir culpable de esto. Lo que estoy hablando es de la meta que te tienes que poner. El Señor quiere sacarte adelante. Y los principios que vamos a hablar hoy van a ayudarte a cancelar deudas en el nombre de Jesús. Los principios que vamos a hablar hoy van a ayudarte a darte los recursos que necesitas para poder hacer el ministerio que el Señor te llamó a hacer. Amén. Tenemos que entender que el reino de los cielos se mueve de una forma diferente. Por eso si el Señor nos llama a hacer una inversión, aún en medio de la crisis, hay que hacerla. En el reino de los cielos no podemos tener miedo a perder dinero. Si Jesús nos habla, hay que responder. Y al final es como todo en la vida. La fe muchas veces requiere riesgos. Y a veces tenemos miedo, mover el dinero por aquí, invertirlo en esta cosa. Ay, ¿y qué pasa si lo pierdo? ¿Qué es lo que pasa? Que tu Padre es dueño del oro y la plata, vio la obediencia y todo va a estar bien. ¿Estamos entendiendo esto? No podemos vivir con miedo, porque nuestra vida económica no dependerá del mundo en el que estamos. No puede depender de lo que vemos a nuestro alrededor. Si sabemos que hay una realidad celestial que nos llama prósperos, que nos llama plenos, entonces tenemos que alinearnos a lo que se está pasando allá arriba, no a lo que está pasando aquí abajo. Que si Trump se pelea con Irán, me suben la gasolina. Y en el nombre de Jesús voy a tener dinero para pagar la gasolina. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a la iglesia el domingo. Y Dios quiere que vaya a la iglesia el domingo. Y Dios quiere que vaya a trabajar. Entonces el Señor me va a prosperar. Entonces hay que empezar a moverse en una fe que no es solo para la sanidad. Y te lo dice alguien que ama la vida sobrenatural. Pero parece que para todas esas cosas tenemos un montón de fe. Ahí viene Ricardo, viene José. Óreme aquí, Ricardo, que se me sane todo. Siento una presencia, óreme, así me dan los tembleques y se me salen los demonios. Para eso tenemos una fe tremenda con lo que el Señor puede hacer. Ahora las monedas parece que pesan más. El dinero nos cuesta, nos pesa. Y hay gente que dice, no, el dinero no es importante para mí. ¿Y por qué vives como vives? Entonces, ¿por qué estás preocupado? ¿De qué estás afanado? El generar recursos es algo bíblico, pero todo recurso es generado para el reino. Eso es lo que la iglesia tiene que entender. El recurso que se genera es para que tú puedas hacer ministerios. Y no estoy hablando de darlo a la iglesia. Estoy hablando de que si el Señor te llama a hacer misiones, yo creo que Dios se va a ocupar de los gastos, pero a ti te toca trabajar, a ti te toca currártelo, a ti te toca dar un paso adelante. Yo tengo que entender que todas las finanzas en mi cuenta son de Él. Y cuando yo entro en este entendimiento, me doy cuenta, yo no soy dueño de nada de lo que tengo. ¿Cuántos tienen una casa? No, la tiene Cristo. ¿Cuántos tienen 1.000 euros en la cuenta? Son de Cristo. ¿Cuántos tienen un coche? Son de Cristo.
todo lo que tenemos es de Dios. Y si yo entiendo esta realidad, que todo lo que yo tengo no es mío, sino es de Dios, entonces entiendo por qué Dios quiere que prospere. Porque Dios quiere prosperar. Entonces, que prospere yo significa que prospera Él. Pero cuando nosotros tratamos lo que tenemos como si fuera solo nuestro, ¿para qué te va a prosperar el Señor? ¡Fua! Menos mal que te pedí perdón de antemano, Dios mío. Otro principio muy fuerte. Al ser siervos, no tenemos nada propio. Entonces, no debemos gastarlo en nosotros mismos a menos que Él nos dé permiso. ¿A cuántos Dios les dio permiso para echar apuestas? Ninguno. ¿Cómo te endeudaste con las apuestas? ¿Ven cómo funciona la cosa? Si yo estoy administrando lo de Él, yo tengo que esperar una confirmación de Él. Y ya hay cosas que sé por la Biblia. Tengo que comer, tengo que moverme, tengo que trabajar. Entonces yo ya tengo la certeza de que el Señor quiere que gaste en eso. Pero ¿qué tengo que hacer con mis vacaciones? Preguntémosle al Señor. ¿Qué tengo que hacer con mis ofrendas? Preguntémosle al Señor. ¿Cuáles son los movimientos que Él me está llamando a dar? En el reino, la obediencia es la clave para la libertad. Y te estoy hablando de economía. En el reino de Dios, obediencia es la clave de la libertad económica. Un principio para salir de la esclavitud económica y de las tinieblas no es obtener, es dar. Es curioso que el reino de los cielos funcione al revés del reino del mundo. Aquí nosotros intentamos guardar. Ay, ¿qué va a pasar con mis ahorros? ¿Qué va a pasar? Después la moneda se devalúa y perdiste todo. Por agarrado. Por no querer mover. Y algo que aprendí, no es bíblico, es económico, que el dinero en movimiento vale más. Y eso es un principio de la economía. Si Dani le debe 100 euros a Seba, Seba 100 euros a Aarón, Aarón 100 euros a Yaisa, y yo le pago 100 a Dani, y él le hace tú, los 100 euros valieron 400. Pero cuando nosotros agarramos y atascamos dinero, y solo queremos pensar en nosotros desde el temor, estoy de acuerdo con tener ahorros, evidentemente, pero ¿cuál es la motivación que te mueve a hacer los movimientos económicos que estás haciendo? Otro de los principios que hoy vamos a hablar es el diezmo. Y me faltó el amén ahí, pero bueno, ya me lo esperaba ya. Vi un momento donde el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, en Babilonia, Siria atacó, y ellos vuelven a la tierra, y resulta que el templo de Dios estaba quebrado, estaba roto, estaba destruido. Y el pueblo de Israel empieza a acercarse de nuevo, a establecerse en la tierra y a construir ciertas casas y a trabajar en lo suyo. Y entonces en Ageo 1, ¿estás listo para esto? Versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Eso es lo que decía el pueblo. Todavía no es tiempo de hacer el templo. No restauremos la casa del Señor. Vamos a ocuparnos de lo nuestro. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y esto es algo muy fuerte, porque el Señor estaba mirando al pueblo. No sé si viniste el viernes y te acuerdas del estudio bíblico. El Señor estaba midiendo el corazón del pueblo. Si no, escúchatelo, está en Spotify, lo del viernes pasado, estuvo muy guay. Pero el Señor está mirando constantemente y nivelando los corazones, midiendo los corazones, ver en quién puede confiar. Y Él, cuando mira todas las áreas, dice: uy, esta gente está sacrificando los cabritos bien, están honrando a sus esposas, están haciendo esto bien. Y cuando mira el área de las finanzas y la economía, dice: hey, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Todavía no entendió?
¿Cómo? Nosotros primero y después lo del Señor. Entonces les explica por qué están viviendo la situación que están viviendo. Por causa de esa mentalidad de priorizarse primero a uno y dejar a lo de Dios en segundo lugar, el Señor les dice, esa es la razón por la que ustedes están como están. Y les empieza a describir lo que está pasando. Y en el versículo 6, yo no quiero que nadie levante la mano, ¿vale? Pero presta atención. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe un jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa. Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces debemos entender que el Señor debe ser prioridad en todas las áreas de nuestra vida. Él desea que nosotros prosperemos, pero eso no ocurre cuando nosotros nos dedicamos a lo suyo. ¿Se acuerdan que dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo será añadido. Y a veces pensamos, decimos, ay, el Señor me tiene en sus manos. Ni los lirios del campo están mejor vestidos que los reyes. Los pajarillos no se preocupan de comer. Ah, estoy protegido. Pero el Señor está diciendo, busca primeramente el reino de Dios y la justicia. Es una promesa condicional. O sea, es una promesa que tú provocas. Que cuando tú entras en fe y empiezas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todo lo demás es añadido. Y este es el principio, que el Señor está probando el corazón y tus prioridades en la área económica y financiera también. Elías entra y hay una escasez tremenda, una crisis tremenda, sequía, y hay una viuda y le dice, ¿tienes algo de comer? No, profeta, estábamos preparando una última tostada, una última torta para mí, para mi hijo, y después estábamos listos para morir. Y Elías le dice, no vas a morir. Pero prepárame algo a mí antes. Para. ¿Cómo prepárame algo? ¿No te das cuenta que tengo a mi hijo aquí? Mi hijo pequeño está aquí conmigo. Tenemos hambre, los dos solo tenemos una torta. Déjanos morir tranquilos. Déjanos saciarnos con lo último que tenemos. Y el profeta dice, si tú me das a mí primero, la harina de la tinaja no escaseará. El aceite de la vasija no escaseará. Y entonces hay un principio que la viuda aprende y le prepara antes al profeta, porque el profeta estaba simbolizando al Señor, y entonces es suplida infinitamente. Entonces ya, y eso hoy sigue vigente, por supuesto, porque es un principio de Dios. Malaquías 3, versículo del 8 al 12, este también está fuerte. ¿Estás preparado? ¿Robará el hombre? No, te dije que estaba fuerte. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y aquí viene el siguiente paso para salir de la maldición, para salir de la deuda, para salir del quebranto. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y esta es la única vez en toda la Biblia que el Señor dice esto. Probadme ahora en esto. En toda la Biblia no hay nada que el Señor dice, pruébame. Nada. Solo en este lugar. Solo cuando habla de economía y finanzas. Pruébeme. Es bíblico. Prueba al Señor. Dale al Señor. Traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí. Aquí hay alimento en su casa, prosperidad en su casa, recursos en su casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y aquí viene la recompensa. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
¿A cuánto le gusta la guerra espiritual? La intercesión. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es fuerte. Cuando yo entro en esta lucha, el diezmo me da permiso legal para guardar mi economía. Muchas veces hemos hablado sobre liberación, sobre guerra espiritual, y decimos que muchas veces el enemigo entra a través de puertas abiertas, que son pecados, miedos, temores, brujería. ¿Y por qué no sale? Porque tiene derecho legal a quedarse. Y hay que renunciar. Cuando nosotros no damos al Señor lo que es del Señor, hay una puerta abierta. Esto es un principio espiritual. Hay una puerta abierta para que el enemigo toque tus finanzas y toque tu economía. Pero cuando nosotros damos a Dios lo que debemos dar, Él mismo reprende al devorador. ¿Eso qué significa? Que tú ni siquiera tienes que orar por tus finanzas, para que te puedas enfocar en todo lo demás. Que las finanzas se ocupa Él. Yo os añadiré lo que le tengo que añadir. Yo reprenderé al devorador. Esto es glorioso. Para el que le gusta la guerra espiritual, por lo menos, es algo hermoso. Diezmar es un principio que te va a abrir las ventanas de los cielos. Y cuando tú tienes un 100% y diezmas, te das cuenta que el 90% te rinde más que el 100%. Y digo esto con la certeza de mi testimonio. Por contarte un poco. Nunca en mi vida he cobrado en un mes más de 1.000 euros. Y solo 3 meses de mi vida he cobrado más de 500 euros. Solo 3 meses de mi vida. Nunca me han dado de alta para trabajar. Yo todavía no he cotizado, tengo 31 años, los acabo de cumplir. No he cotizado ni un día de mi vida. Oro para que eso cambie. Pero, ¿por qué te lo estoy contando? Porque no teniendo ingresos naturales, dentro de 3 años termino de pagar mi casa, tengo un coche nuevo, tengo moto, se me pagaron en su momento los estudios teológicos. Este mes fue un mes de mucho gasto. Teníamos a Ricardo en casa, a José en casa, y nosotros no queremos cargar la iglesia. Entonces todos nosotros. Y tenía un dinero en la cuenta. Tenía en esa cuenta 400 euros. Y tenía que pagar. Y pagaba, y yo decía, chacho, ya iba a soñar con el titi, ya era mucho. Y después de titi, digo, guau, me quedarán 200 ya. Y entro en la cuenta, 400. Entro en la cuenta, 400. La vasija no escaseaba. La harina seguía, el aceite seguía. Y yo entendí una cosa, que yo no necesito ingresos numéricos para ser próspero. ¿Por qué te hablo de esto? Porque tengo autoridad para hablar de esto. Porque llevo toda mi vida dando hasta de lo que no tengo. Y nunca me faltó nada. Y dices, ay no, pero bueno, tú tienes gente en tu familia que te ayuda y tal. ¿Y por qué te crees que están ahí? ¿Tú no crees que los que están a mi alrededor, que me ayudan, prosperan también por mi fidelidad con mis diezmos y mis ofrendas? ¿No crees que yo muevo eso y yo también provoco que algo pase? Claro que sí. No hay nada que es coincidencia. Entonces, el número que me entra en la cuenta a mí no me importa. Porque yo vivo muy por encima de lo que entra en mi cuenta. Y no me falta nada. Tengo 0 deudas. Nunca en mi vida me endeudé. No necesité eso. ¿Para qué? Ay, Franco, pero es que el Señor te quiere mucho y a ti también. Cuando te hablo de estos principios, escucha, porque te quiero ayudar. El diezmo se usaba para que los levitas y sacerdotes pudieran vivir.
Entonces todo el pueblo de Israel daba el 10% para que pudieran vivir los que se dedicaban a la obra del ministerio. Y hay muchos que están hoy en contra del diezmo, porque dicen que pertenecía a la ley. Y el Señor cuando vino abrogó la ley y ya no hay ley. Yo creo que el diezmo es un principio, porque el diezmo estaba antes de la ley. Y me dirás, no, sí, porque Abraham le llevó los diezmos a Melquisedec, ¿no? Eso solo fue una vez. Y yo te diré, vamos a Génesis 28, 22. Porque esto habla de Jacob. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, decía Jacob. Antes de la ley, antes de que hubiera levitas. ¿Por qué? Porque era una cuestión de honra a Dios. Era una cuestión, y después vamos a hablarlo, de ordenar el corazón. Y quizás te estás preguntando, ¿pero Jesús qué dijo del diezmo? No, porque si Él habló de toda la ley que hoy sigue vigente, ¿qué dijo del diezmo? Yo te cuento lo que dijo del diezmo. Solo una cosa hay. Esto es lo único que Jesús habló del diezmo. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto es lo único que dice el diezmo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que yo leo del diezmo es que es necesario. A mí esto me ministró. Porque a veces escuchamos tanta teología, tanta doctrina, tantas cosas. Pero Jesús miró a la gente que diezmaba y le dice, tu diezmo no me sirve porque no estás amando. Tus ofrendas no me sirven porque no estás haciendo la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que practiques justicia, misericordia y fe, pero que no dejes de hacer lo otro. Es necesario seguir en lo otro. Entonces, ¿cuál es el principio? Lo que leíamos antes en Malaquías. Probadme ahora en esto, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré mi bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Cuando el espíritu de pobreza ataca, nosotros cuando diezmamos y ofrendamos y damos a Dios lo que es de Dios, tenemos una defensa legal para decirte, silencio, te vas, mi dinero no lo puedes tocar. No te reprendo yo, te reprende el de arriba y está el Padre, ¡fuera! Qué fuerte, ¿no? Una cosa es que reprenda yo, otra es que reprende el Padre. No hemos entendido aún la magnitud de la fidelidad de Dios. Y el diezmo es necesario no solo por el bien de la iglesia, no solo por el bien de la economía, el diezmo es necesario por el bien de mi corazón. Quiero leerte 3 versículos seguidos y a ver si puedes hallar una conexión. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es la verdad que hablamos antes. Muchas veces somos maldecidos por tener un corazón que no sabe administrar la abundancia. Y nos cae dinero y nos hace mal. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos en desarrollar un corazón que se vuelva confiable para poder administrar las cosas que el Señor nos da. Entonces, cuando tú tienes la disciplina de diezmar, tu corazón se empieza a ordenar. Algo que yo hago desde que empecé a cobrar, cuando yo tenía 15 años, mi profesor de baloncesto me dijo si yo lo ayudaba a darle clase a los niños pequeños de baloncesto, y empecé a trabajar con 15 años, me daba 40 euros al mes, que en ese entonces era con lo que sería 50 hoy. Pero cuando apenas me lo daba en la mano, lo primero que yo hacía, tomar el diezmo y llevarlo. Tenía 15 años. Pero con esas cosas las tenía claras. Y hoy en día lo primero que hago con eso, cuando me llega el dinero, aparto el diezmo, aparto las ofrendas y las mando. Y no espero a que termine el mes, porque desaparece. Ah, no, pero es que yo lo tengo guardado y lo voy a dar. ¿Y para qué lo guardas? Estaba leyendo un libro de finanzas y un tipo decía, yo el diezmo que tengo lo doy en el momento que pueda, porque hasta que yo no lo entregue no cuenta. Y decía, wow, es fuerte, pero es verdad.
Porque a veces nosotros tendemos a apartarlo y dejarlo guardado. No, ya lo voy a dar. Y realmente lo guardamos por temor de lo que puede pasar. No, sí, y después, a mitad del mes, cuando pasan 2 semanas y media, y dices, bueno, a ver si lo puedo dar. A ver si me da o lo tengo que usar en otra cosa. Cuando tú haces eso, nunca te va a dar para entregarlo. Siempre va a surgir algo. Pero cuando tú ordenas tus finanzas, y es lo primero que haces con tus finanzas, el 90% van a ser en bendición. Amén. Entonces yo dando el diezmo demuestro confianza al Señor, demuestro compromiso con su obra, demuestro honra a los ministros y le digo a mi corazón cómo son las cosas. La economía no marca lo que mi corazón decide. La circunstancia no marca la decisión de mi corazón. Yo no me muevo por un sentir. Me muevo por una convicción que no cambia a pesar de lo que siento o lo que veo en la economía global. Y esto es lo hermoso, que en el diseño de Dios, Dios desea usar su iglesia para que nos prosperemos los unos a los otros. Yo he vivido a lo largo de la vida muchos milagros económicos, pero te estoy hablando de dinero que físicamente se multiplica. Estoy hablando de milagros, milagros. Y me encantan los milagros económicos, evidentemente. Pero me daría vergüenza que el Señor tenga que hacer un milagro económico porque no he sido fiel con lo que yo debía dar. Los milagros no son un escapismo. Amén. En la dimensión de los milagros entramos por la fe. Entonces no habrá milagros económicos si tú no tienes fe con tus finanzas y tus economías. El Señor quiere que todo su pueblo sean vasos a través de los cuales su provisión pueda fluir para satisfacer las necesidades que Él desea satisfacer. Entonces, si nosotros no damos, nosotros estamos cortando el flujo de la bendición que el Señor quiere mover. Y entendiendo esto, a veces vemos nuestra economía y decimos, uy, este mes me va a costar diezmar, este mes me va a costar ofrendar, pero realmente es al revés. También leía esta frase que decía, cuanto peor te va, menos te puedes dar el lujo de no diezmar. Cuanto peor te va, menos te puedes dar el lujo de no diezmar. El diezmo es un principio que puede salvar tu economía. En Hechos 11 vemos cómo hay una gran hambruna en Jerusalén y Pablo va por las iglesias de Asia y va levantando una ofrenda. ¿Y sabes qué hace? Es increíble, porque en vez de decirles que atesoren en el momento en el que están de sequía, les dicen que den. Todo al revés del pepino, dirían aquí en España, al revés. Pero es que la clave para prosperar no es obtener, es dar. La mayoría de nosotros no necesita más ingresos. La mayoría de nosotros necesita que el devorador sea reprendido para que los ingresos te cunden. Porque a veces parece que vas a Mercadona y te están cobrando un tomate como si fuera de oro. Pero cuando mi economía, mis finanzas están ordenadas, es ahí que empiezan a valer lo que tienen que valer, e incluso más. Hay otros principios que quiero compartir contigo, aparte del diezmo. Así que si te estás apuntando, apunta ahí. Dad y se os dará. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Cuántos les gusta este versículo? Es un buen versículo, ¿no? Pero a veces lo decimos hasta ahí. Hay una suposición en este versículo, porque el versículo sigue y dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, si para ti que ingresas 1.000 euros, 20 te parece mucho para dar, al Señor 20 le van a parecer mucho para darle a ti. Es duro, pero es una realidad. Conforme tú midas el valor de lo que das, conforme tú midas tu ofrenda, porque esto ya no habla de diezmo, habla de ofrenda, el Señor va a medir lo que te va a hacer prosperar. Tú eliges con qué regla el Señor va a medir lo que te va a dar.
Tú eres el que establece eso. Otro de los principios que nos van a ayudar a prosperar es la compasión. Proverbios 28, 27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuanto más reflejamos a Cristo en la tierra, más se van a alinear todas nuestras realidades a las realidades celestiales. Pero cuando no dejamos al Espíritu fluir a través de nosotros, estamos cortando la bendición a alguien. Y eso trae maldición. ¿Nunca te ha pedido algo el Señor que des? Y a veces luchamos. El otro día tenía un pullover que me encantaba, blanco con rojo, gris, y había salido a orar a la calle. Y yo salí a orar, estaba orando por la calle, y había un tipo que estaba recogiendo algo de la basura. Y yo paso por al lado y veo que era de noche, hacía frío, el tipo estaba en camiseta, y me habla el Señor. Dale el pullover. Y yo seguí caminando, dije, no, dale el pullover, no, dale. Y yo no sé cuántas manzanas, me fui como 4 manzanas. Y volví corriendo, porque ya era la voz, tucu, tucu, tucu. No entendí de la compasión. Y esto me ha pasado tantas veces. Y fui y le di el pullover. Nunca he tenido frío. Perdí un pullover, pero nunca tuve frío. Una vez estaba caminando y de camino a la iglesia también. Y se me acerca una chica y me dice, mira, se me quedó parado el coche, necesito 5 euros para la gasolina. Y yo digo, seguro está mintiendo. No tengo. Era verdad, no tenía. Tampoco me esforcé mucho en mirar, pero yo sabía que billetes no tenía. Tenía monedas nada más en la billetera y yo dije, Señor. Y el Señor me dice, ve y dale 5 euros, ve y dale 5 euros. Le dije, no tengo, ve y dale 5 euros. No tengo. Si los tienes, se los das. Abro la billetera y me aparecieron 5 euros. Y la vergüenza, porque volví avergonzado también. Había caminado como 2 calles más, me volví a la muchacha, le dije, toma. Ay, gracias, ni me mires. Y me sentía tan sucio y tan mal. Le dije, así está todo bien. Al final la compasión es algo que va a apartar las maldiciones también. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones, dice la Biblia. Entonces no apartemos los ojos de la necesidad ajena. Y otro principio que es muy importante es la inversión. Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Entonces hay una mentalidad de miseria que está en nuestra sociedad, que está en nuestras calles, que tenemos que romper. No podemos ser míseros para los demás y tampoco para nosotros mismos. La pobreza no solo está en lo numérico, la pobreza está en la mente. A veces nos vemos pobres cuando no somos pobres. Pensamos, ay, no tengo nada y vivimos bien, tenemos ropa, tenemos de todo, vamos con nuestro iPhone, vamos con nuestro coche, ay, no tengo nada. Y seguimos hablando de estupideces, miseria, mentalidad de miseria que hay que desechar, hay que vencer. Entonces, el que le suelta a otros va a ser bendecido. El que sacia a otros siempre será saciado. No podemos dejar gobernarnos por el temor. Hay que aprender a soltar. Y este versículo habla de retener injustamente. Hay gente que pelea por todos los precios, tío. Hasta en el hiperdino intentan debatir el precio de las cosas. Ya está. Abre un negocio un hermano y vende algo. Y nosotros podemos ir a comprarle al hermano y decimos, no, me voy al otro que tiene, allá vale 20 céntimos menos. Desgraciado. Si puedes bendecir a un hermano de la iglesia, si puedes prosperar un negocio, vale 20 céntimos más. Bueno, ¿para quién son? Para mi hermano. Por eso valen 20 céntimos más. Está todo bien. Estamos entendiendo que hay decisiones que nosotros hacemos, no dejamos prosperar a otros por un eurito. Franco, pero es que un eurito no es un eurito. Lo sé. Tú no sabes cómo lo sé. Yo sé que un eurito no es un eurito.
pero también sé que si tengo que poner 20 los pongo y me da igual. Y a esa madurez económica hay que llegar y de pensar. No se puede ser rata. Es que el que no suelta no recibe. Hay que aprender a soltar. Otro principio es que mi ofrenda debe venir de la convicción y el compromiso y no de lo que siento. ¿Han leído ese versículo que en 2 Corintios 9 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará, cada uno dé conforme Dios propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre? Y nosotros tomamos este versículo y lo predicamos en las iglesias y decimos: ay, si el Señor pone en tu ofrenda, pone en tu corazón dar una ofrenda, presta atención, tráela contento al altar, dala alegre. Ay, ¿qué sientes hoy de ofrendar? ¿Qué sientes hoy de dar a la iglesia? Y estamos equivocadísimos. Porque la ofrenda no es por el sentir. No, pero acabamos de leer, sí, pero ¿qué ofrenda estamos hablando? Porque Pablo no está buscando ahora levantar una ofrenda para la iglesia local. Había una iglesia allá que necesitaba ayuda y estaba recaudando para ayudar a unos hermanos. Pero no es un principio para tu iglesia local. Da conforme sientes en tu corazón. Y el pastor que no coma. Es que no va por ahí. ¿Yo por qué doy a mi iglesia local? Doy a mi iglesia local porque honro, porque se me está entrenando, porque se me está discipulando, porque se está trayendo gente, hay ofrendas que cubrir, hay un alquiler que pagar, hay que pagar la luz, hay que pagar... Yo quiero tener internet ya en la iglesia, así podemos hacer streaming. Hay cosas que hacer, que invertir. Y aprovecho y te lo cuento. Si es tu primera vez aquí hoy, lo siento muchísimo. No suele ser así, es la primera vez que hablo de dinero en mi vida, de verdad. Pero hablo a la familia de la iglesia en este momento. Este mes se nos cambia el contrato de alquiler del local. Y a partir de este mes empezamos a pagar 1.000 euros más de lo que estábamos pagando. Y cuando la iglesia conoce esto, porque esto es de todos, venimos, somos entrenados, somos equipados, ¿no? Entonces, si yo abundo en generosidad, podemos seguir en este lugar. La ofrenda es importante. Fíjate qué importante era que en el Antiguo Testamento los diezmos eran para que vivieran los que hacían ministerio, para que vivieran los ministros. De los diezmos vivían los levitas, vivían los sacerdotes, pero nada de los diezmos iba para el mantenimiento del tabernáculo ni del templo. Todo lo que era para el tabernáculo y el templo y era para el uso del Señor, todo eso salía de las ofrendas. Y hay gente que dice: ay, como diezmo ya no tengo que ofrendar, porque doy mucho. Estamos rompiendo el equilibrio de para qué son las cosas. Hay algo que el Señor me está enseñando en esta etapa y es dar con intencionalidad. Y hoy no te voy a hablar de muchas más cosas, pero el Señor me está enseñando mucho sobre las primicias, por ejemplo. Y las primicias me están bendiciendo. Si estás interesado, otro día te lo hablo. Pero cuando nosotros no simplemente damos una cantidad y digo: bueno, hoy al Señor le voy a dar este mes 50 euros. 50 está bien, sino que decimos: no, son 20 del diezmo, 20 de la ofrenda, 10 de las primicias. Y cada cosa tiene su recompensa y tiene su honra. Y cuando yo soy intencional el por qué doy lo que doy y por qué hago lo que hago, el Señor va a ser intencional en la recompensa que me va a dar. Entonces tú estás dando 50 igual que el otro, pero el otro está siendo intencional y sabe por qué lo está haciendo. No está tirando el dinero. Mira, 50 euritos. No. 50 por esto, 50 por esto, 50 por esto. Uy, me acordé que este mes vino Josías y vino Ricardo y la iglesia sé que los va a honrar con una ofrenda. Encima no se cobró entrada, no se levanta una ofrenda. Vamos a poner para que se cubra lo de Josías, lo de Ricardo. ¿Ves? Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos juntos en esto, empezamos a cambiar el coco un poco. Empezamos a cambiar la mentalidad. Nos damos cuenta de que hay gastos que cubrir. Y como te dije, yo no quiero que el Señor lo solucione con un milagro, porque estamos nosotros. Y cuando nosotros empezamos a ser fieles, el Señor empieza a hacer milagros en la vida de cada uno. Porque Él sabe que el que es fiel con las finanzas puede recibir más, que el que siembra va a cosechar.
Y me gustaría, antes de que terminemos, hacer algo un poquito especial. Y me gustaría invitar a Manolo, si pudiera venir. Y yo le pedí a él que contara un poquito de su historia, de su testimonio. Manolo empezó una empresa y le va bien y es un hombre de Dios. Y me gustaría que él contara un poco de su experiencia con estos temas. Y mira, cuando viene un hombre de Dios y viene Josías y tiene el don de sanidad, recibimos sanidad. Y nos preparamos para recibir impartición. Cuando viene Ricardo, viene don de liberación, recibo liberación. Recibamos impartición, lo que se va a hablar en el Espíritu en este momento, ¿sí? Amén. Bueno, me llamo Manolo, muchos me conocen y otros no. Como decía el pastor, yo tengo una empresa, me dedico al tema de estructura metálica. Hace ya unos 25 años que creé la empresa. Bueno, te voy a contar una parte de ella. A los pocos años de empezar la empresa, no sé si eran 4 o 6 años, me salió una obra que estaba muy interesante, por decirlo de manera muy golosa. Era de mucho dinero. Yo, oye, está muy bien, la quiero coger, voy a hacer esta obra. Y entonces yo sentí un sentir del Señor que me decía que no hiciera la obra, que no me metiera en ella. Y yo le decía, pero Señor, yo tengo 6 empleados y ahora mismo no tengo más visión de más trabajo, no veo más trabajo. Yo viéndolo naturalmente, no veía más trabajo. ¿Cómo no voy a coger la obra? Es mucho dinero. Pues nada, pues al fin me metí en la obra, firmé el contrato y ese día que firmé el contrato, pues me entró una inquietud. El Señor, que no hiciera la obra. Esa noche, en vez de estar contento, porque firmé una obra casi de $500,000 de euros, en vez de estar dando salta alegría, me entró una inquietud. No pude dormir. Nada, al día siguiente voy a hablar con el gestor y le digo, mira, no quiero hacer esta obra. Siento de no hacerla y quiero salirme de aquí. Dice, mira, Manolo, has firmado un contrato, te has comprometido, te pueden penalizar, te pueden denunciar, no sé qué. Bueno, vale, voy a tirar para adelante. Tiro para adelante. Creo que a los 6 meses más o menos, la empresa, suspensión de pago. Me quedé sin cobrar, creo que me dejó una deuda en el banco de 245.000 euros que tenía que pagar el banco. Más los proveedores que tenía en la calle. Es decir, que de la noche a la mañana me vi totalmente arruinado. Además, tenía mis 3 hijas, mi mujer en ese tiempo no trabajaba, tenía que pagar la hipoteca de la casa, tenía que pagar los coches. Yo fui a buscar ayuda, como se suele decir, humanamente. Fui a hablar con los bancos, no me ayudaban. Fui a hablar con la familia, a ver si alguien me podía respaldar para yo pedir un préstamo. No tuve ayuda. Por un lado lo podía entender. ¿Quién se compromete a que te avalen con tanto dinero? Lo podía entender. Bueno, no encontré solución. Pues al final me fui a mi habitación, me tiré al suelo, doblé mis rodillas y le dije, Señor, primero que nada quiero pedirte perdón, porque me dijiste que no me metiera en esto y yo no te hice caso, no te voy a decir. Y yo sé que voy a pagar las consecuencias de lo que he hecho por desobediente y yo me arrepiento. Y ahí estuve un rato hablando con él y yo le decía, Señor, yo sé que tú no me has llamado a vivir en miseria, ni a vivir en pobreza, y yo sé que tú me vas a sacar de eso. Y ahí en un rato de silencio el Señor me dice, Manolo, quiero una ofrenda. Yo no entendía, hice una ofrenda. Yo le dije, salió de mi corazón, no Señor, no solamente te voy a dar una ofrenda, sino voy a doblar los diezmos. Y ahí me entró una paz y yo me acosté, descansé. Al día siguiente por la mañana suena el teléfono, me llama la directora del banco y me dice, vente por aquí Manolo, que tenemos que hablar. Fui al banco y me dijo, mira, te vamos a hacer una ampliación para que tú puedas pagar este préstamo unos años, te voy a abrir una línea de crédito para que tú tengas un dinero y puedas ir trabajando. Oh, qué bueno, gloria a Dios, eso fue una respiración para mí. Sonó el teléfono, mira Manolo, tengo una obra para ti, para que me hagas esta obra. Sonó el teléfono por otro lado, llamó la obra. ¿Sabe? Dios se estaba moviendo. Entonces a mí me tocaba hacer mi parte, ser serio, ser cumplidor y tirar para adelante. Yo tenía 6 trabajadores. Y no voy a alargar mucho, acabé con 18 trabajadores. Era en el año, creo que 2008.
empezó la crisis, había crisis, las empresas cerraban y yo iba creciendo. Yo era fiel, siempre he sido fiel desde que me convertí con mis diezmos, ¿no? Pero yo cumplía con mis diezmos, cumplía con mis ofrendas, nunca me tuve que preocupar de nada, ni de tocar puertas para buscar trabajo. Dios se encargó de todo. Yo me acuerdo en ese tiempo, las empresas iban cerrando y yo iba creciendo. Y mis trabajadores me decían mucho, porque entre los trabajadores, entre muchas empresas se conoce y se habla. Y dice, jefe, yo no entiendo que está por ahí la empresa que no tiene trabajo y usted tiene un montón de trabajo. Yo sabía el por qué tenía mucho trabajo. Dios había abierto las puertas de los cielos. Dios es fiel. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y no me largo más. A mí me encanta cuando hay testimonios de gente que nombra $500,000 así como así. Y porque, sí, no, todo lo que sea más está bien. Bueno, se me olvidó comentarte. A la vuelta de 7 años, pagué los 245.000 euros al banco, le pagué casi 80.000 euros en intereses. Había un contratista que estaba haciéndome una vivienda en mi casa. Él me dijo, yo le dije, para la obra, no sigas, no tengo dinero. Él me dijo, no te preocupes, Manolo, ya me irás pagando. Le pagué 40.000 euros de la vivienda, aún me compré un camión grúas que me vendió. Le pagué a todos mis proveedores y hoy en día la empresa sigue con el mismo nombre. Yo nunca cerré la empresa, nunca dejé de pagarle a nadie, seguí adelante. Inclusive el gestor me dijo, cuando yo le dije, oye, ya pagué todo, y me dijo, Manolo, yo pensé que tú nunca ibas a salir de ahí, pero yo soy el Dios que he creído. Amén. Gloria a Dios. Y esta es la vida de la fe. Esta es la vida del dar. A mí estos testimonios me motivan porque no hay lugar profundo del que el Señor no te pueda sacar. Amén. Y sé que muchos quizás están lidiando con deudas, están lidiando con momentos difíciles. Habló Manolo de arrepentimiento y me encantó. Arrepentimiento más obediencia es igual a libertad. Arrepentimiento más obediencia es igual a libertad. Amén. Y esto es en todas las áreas. Pero me gustaría que nos pongamos de pie y vamos a ser bendecidos hoy. Amén. Levanta tus manos ahí donde estás y oramos en el nombre de Jesús para que haya una impartición en este lugar de sabiduría. Sabiduría para las finanzas, sabiduría para todo movimiento económico, sabiduría y estrategia para contratos, para oportunidades de trabajo que se abren en el nombre de Jesús. Hay muchos que los van a echar de trabajos injustos, no tengas miedo, el Señor tiene preparado un trabajo justo, en el nombre de Jesús. Oramos para que la unción del Espíritu esté sobre cada familia, sobre cada hogar y desatamos en el nombre de Jesús la prosperidad del reino de los cielos sobre cada uno. Ahora, en el nombre de Jesús, profetizamos deudas que van a ser canceladas en el nombre de Jesús. Profetizamos que los caracteres van a ser madurados en Cristo para salir de la dependencia de otros. Se van a levantar gente dispuesta a hacer inversiones en este tiempo, inversiones de reino donde recibirán más en el nombre de Jesús. Se va a levantar gente dispuesta a ser emprendedores de reino en el nombre de Jesús. Espíritu de pobreza, mentalidad de miseria, fuera. Suelta las vidas, suelta los hogares, suelta las familias ahora en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, para que estas generaciones que se levantan puedan ver el testimonio de una generación que fue fiel y vivió por encima de lo que se estaba moviendo en lo natural, porque vivió bajo la verdad espiritual del reino de los cielos. Tenemos vida abundante, vida plena, vida próspera en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús.